se llevó a cabo en paz, sin mayores incidentes, en todo el país y en especial aquí en Coahuila. Y mire, le estoy hablando desde los estudios de Telesaltillo, nos están viendo en Super Channel. No se acabó la República. Aquí estamos hablando con completa libertad, no está el ejército ni las Fuerzas Armadas queriendo tomar o coartar la libertad de expresión, como mucha gente decía que hoy moría la República. Pues no, pues nos amanecimos todos el día después y todos nos fuimos a trabajar, continuó la marcha de la vida, no se acabó la República. Aquí le digo, estamos hablando en libertad. Me parece que si bien, pero por supuesto no se llegó a los resultados esperados, tampoco fue un desastre. Pero eso vamos a estar comentando sobre lo que pasó ayer en la elección del Poder Judicial. Nos vamos a meter al PREP, al Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Nacional Electoral, porque hay una sorpresa. Las 3 magistradas favoritas de la 4T no van a encabezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque un abogado de origen indígena, mixteco, de Oaxaca, es el que lleva el primer lugar en votación, y la reforma indica que el que obtuviera el mayor número de votos es quien va a presidir durante 2 años la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí al ratito vamos a presentar el perfil. Pero bueno, ya está aquí, como siempre, mi compañera y amiga Teresa Quirós, periodista y reportera de Grupo Zócalo, analista. Tere, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? Muy bien, aquí sobreviviendo a la jornada electoral. No, de hecho han sido comentarios bastante encontrados. ¿Murió la democracia? Creo que al contrario, creo que fue un ejercicio democrático difícil, sí hay que reconocerlo, imperfecto, con muchas fallas, claro, pero que da la oportunidad a los ciudadanos también de involucrarnos más. Insisto, mi discurso durante todos estos días fue: documentémonos, leamos, busquemos perfiles, hagamos nuestra chamba. Muy pocos lo hicimos, pero nos da la pauta de ser también mejores ciudadanos. Sí, votaron alrededor de 13 millones de mexicanos, Tere. Así es. La versión de la ultraderecha, del conservadurismo, es que es un fracaso. La versión de la 4T es que es un éxito. Creo que quienes nos ven, nos escuchan, pueden tener la mejor palabra y opinión, sí. Así es. Y de eso versa hoy la pregunta del día, Tere. Así es, si usted cree que 13 millones de votantes son suficientes para dar validez a este proceso electoral. Así es, vamos, a ver si nos ayudan a ponerla aquí en pantalla. Creo que es la estimación, ¿no? Más o menos, que sí. Más o menos 13 millones de personas. Mira, ya la pregunta dice: ¿13 millones de votos son suficientes para dar validez a la elección judicial? Escríbanos, sí, 844-110-10. Coméntenos también qué le pareció, si usted salió a las casillas, si no fue, también díganos por qué. Porque te digo, ha habido opiniones muy encontradas. Justo hoy que venía camino al trabajo, el conductor del vehículo de alquiler mencionó que él no fue a votar porque no conocía a nadie. Okay. Dice, no es como antes, que ibas por un partido y que incluso reconoció que votabas por el partido. Ajá. Ahora dice, pues de todos los que había ahí no conocía a nadie, entonces ¿para qué iba? También es válido, por digo, porque muchos no tuvieron la oportunidad de documentarse el día a día, el trabajo, las ocupaciones de la familia, pues no te dan la oportunidad. Y algo muy cierto que dijo Marcos, yo como adulto mayor ya no sé eso de meterme al internet para checar perfiles. Buen punto, por supuesto. Entonces habrá que ser más amigables también ese tipo de situaciones. Digo, aquí nos vamos a dar cuenta de todo. Sí, pues mira, aquí en Coahuila y en todo México la jornada se llevó en paz. Así es. Yo fui a votar. Yo también fui a votar. Complicado, tranquilo. pero tampoco la locura, Tere. Fíjate que el día de hoy me entero que al menos en mi sección, en la casilla en la que a mí me tocaba votar, en total votaron 406 personas. Ok. Sí, un número bajo si lo comparas con una elección cualquiera, ¿no? Normal. Pero un número importante, toda vez que es ahora sí que el primer dato, que a partir de ahora, si votan más o votan menos en una elección judicial, ya habrá un parámetro, pero ahorita no existe. Más adelante, en el programa hay una declaración del presidente del Tribunal de Justicia de Coahuila, y que además resultó electo como magistrado otra vez.
Así es. Porque de acuerdo a los cambios en la ley tenía derecho a volver a participar. Miguel Meriayú, pues estamos hablando de Coahuila, declaró que de acuerdo a las estadísticas que ellos poseen, Coahuila es el que mayor porcentaje de votación tiene, porque el porcentaje nacional, no sé si nuestros amigos de producción nos ayuden a meternos a la página del INE, para revisar el PREP, a ver cómo van los avances, y hay un avance, hay un porcentaje de votación de aproximadamente del 11.42%, Tere. Así es, y es que minuto a minuto este PREP va modificándose. Desde el día de ayer empezó y veíamos que ya vislumbraba precisamente llegar a estas estadísticas que algunas personas participantes de esta elección pues ya adelantaban, ¿no? Decían que el 10% hemos superado esta meta, al menos esto que ellos decían, y sigue avanzando. Sí, a ver si nos ayudan ahí está. Estamos viendo Suprema Corte de Justicia de la Nación, los perfiles de las candidatas. La que más tiene votos, Tere, es Lenia Batres Guadarrama, 2.991.000 votos. Recuerda que van a ser 5 mujeres las que entren, sí, y 4 hombres, porque se redujo de 12 a 9 los asientos del Pleno de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, en este momento estarían entrando Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Moza, la plagiaria, 2.612.000 votos, Loreta Ortiz, 2.524.000 votos, María Estela Ríos González, 2.372.000 votos, y Sara Irene Herrerías Guerra, con 1.564.000 votos hasta este momento de mujeres. Son 5 mujeres. Vamos a ver los hombres, Tere. Ahí está Hugo Aguilar Ortiz, que es este abogado que les comento, que tiene 3.164.000 votos. Presuntamente estaría dirigiendo, pues... Así es, con las reglas que se aprobaron. Con las mismas que ellos que pusieron. El que puso el Congreso, él sería ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es un abogado de Oaxaca, de origen mixteco, indígena, y el último indígena que dirigió la Suprema Corte de Justicia de esta nación, Tere, fue Benito Pablo Juárez García. Así es. Después ya solamente gente con apellidos rebuscados, esos de 2 o 3 apellidos, estudiando en universidades en el extranjero, con grandes posgrados y todo, a terminar corrompiéndose. Después está Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo. Y después de él le siguen, pues, Aristides Rodrigo Guerrero García. Y serían los 4, porque ahí se completan los 9. Exactamente. Y con, pues, bastantes votos. Digo, es que insisto, no podemos decir que fueron muchos o fueron pocos, porque es el primer parámetro que tenemos de esta votación. No hay un antes, no hay una comparativa, no hay de un punto de donde partir. Lo que sí podemos decir es que 13 millones de mexicanos levantaron la voz, decidieron ser parte de esta elección, de este proceso, y como tú lo has venido diciendo, no le dejaron la chamba a unos cuantos. Pues, a ver, en mi opinión, son muchos votos, para mí, son muchos votos, mucho más que los 10 o 15 personas que se ponían de acuerdo en el pasado en la Ciudad de México, repartidos entre el PRIAN, los grandes capitales, que ponían a los ministros para proteger sus intereses. Entonces, 13 millones de personas son mucho más que 15, 20 personas que son entre los que se ponían de acuerdo. Eso era la realidad. Y si hablamos de validez, son muy respetuosas cada manifestaciones que se han hecho, pero la oposición o quien ocupa la oposición en estos momentos ha hecho manifestaciones para defender la patria, ha hecho manifestaciones para defender al INE precisamente. Digo, no le resta, pero 13 millones son muchos más que los 10,000 o 5,000 que han apoyado estas manifestaciones. Sí, por supuesto. Si los números validaran, entonces, pues quedan muy abajo. Sí, son muchos votos. Anoche mismo, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de que había sido un éxito, lo publicó en sus redes sociales, Tere. Hoy en la mañana hay otras declaraciones mucho más reveladoras acerca de la importancia o no
y si es grande o no el número de 13 millones de votos, pero si estás de acuerdo, vamos a ver lo que dijo en sus redes sociales, el mensaje que emitió la presidenta Claudia Sheinbaum. Claro que sí. La elección histórica del Poder Judicial este 1 de junio de 2025 ha sido todo un éxito. Cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron a ejercer por primera vez en la historia su derecho a decidir quiénes deben ser las y los nuevos ministros, magistrados y jueces. Hoy libremente millones de mexicanas y mexicanos votaron por las y los nuevos guardianes de la justicia. No debemos olvidar que el actual Poder Judicial que algunos defienden ha sido responsable de favorecer a miembros de la delincuencia organizada y liberado miles de millones de pesos de la delincuencia de cuello blanco. La mitad del Poder Judicial, dicho por su propia cuenta, llegó a sus puestos por nepotismo, es decir, por ser hermanos, primos, sobrinos, cuñados de algún magistrado, ministro, no por haber participado en una carrera judicial. Como lo he dicho muchas veces, si quisiéramos cambiar al Poder Judicial para controlarlo, ¿qué sentido tendría hacer una elección universal? Mejor hubiésemos cambiado la Constitución para poner ministros a modo, como se hizo en el pasado. En vez de ello, tomamos la mejor alternativa, que el pueblo decida. Sí, el poder en México está en el pueblo. Y Tere, ayer reaparece el presidente Andrés Manuel López Obrador, que sí, algunos medios de comunicación y ya lo exiliaban, sí, ¿no? ya lo exiliaban y que no iba a salir de su madriguera, de su escondite, o sea, como estuviera escondido, pues a lo mejor está escondido, pero, ¿sí? Pero pues salió. Pero salió y salió en Chiapas. Sí, en Palenque, Chiapas. En una casilla especial. Así es. Y pero no está en Cuba. No, ni en Rusia. En Moscú, en la Plaza Roja, a lo mejor fue un montaje y esa votación fue en la Plaza Roja de Moscú, de acuerdo a lo que dice algunos comunicadores. No voy a decir su nombre porque algunos incluso trabajan aquí. Pero bueno. No, dio declaraciones precisamente. Hoy vemos algunas caricaturas en algunos medios de comunicación donde incluso se le dibuja con una guillotina degollando a la justicia. Pero digo, va de percepciones a percepciones y habrá que esperar los resultados de este ejercicio. A ver, sí hay percepciones, por supuesto. Hay puntos de vista, hay gente que no estuvo de acuerdo con la reforma judicial, hay gente que sí, pero el diseño estructural de la democracia en todo el mundo es que las mayorías mandan. Y ellos, nos guste o no, tienen la mayoría. Vamos a ver la reaparición del presidente López Obrador ayer en la elección judicial y sus declaraciones. Lo que está diciendo el expresidente López Obrador. Nunca en la historia de nuestro país el pueblo de manera directa había decidido y había tenido el derecho a elegir a jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial. Es la primera vez en la historia. Por eso quise participar en esta histórica elección. Lo segundo que me da... Pues no parece Cuba eso realmente, no, ni tampoco a la Plaza Roja de Moscú. Y ayer lo comentábamos también como dato anecdótico, también para la vida personal y la familia del expresidente, que fue la primera votación de su hijo. Sí, Jesús Ernesto. Sí. De su hijo menor, exactamente. Así como él, muchos jóvenes, porque yo estoy seguro que sí hubo jóvenes interesados en participar, lo hicieron. Y no hay que dejarnos llevar, Marcos, porque por ahí vi varios comentarios de que fueron puras personas, adultos mayores, o puros acarreados, o X o Y desprestigiando este proceso. Pero no, también hubo jóvenes que se levantaron temprano. A mí me tocó ver quienes llegaban y querían ser observadores voluntarios, sí, a mí me tocó funcionarios de jóvenes casilla jóvenes. Sí. Entonces yo creo que esto es de todo. Históricamente sí, los adultos mayores son los más cumplidos, pero no solo en esta, sino en varias elecciones. Así es. Bueno, Tere, vamos a un corte. Regresamos. Se queda la pregunta del día. Así ya tenemos es. mensajes. Y daremos lectura a cada uno de ellos. Esperamos que se una a la conversación al 844-100-1010.